My Little Pony Fanfic. Entre dos mundos acto 2. Un lugar capítulo 10 parte 2. Mundos. ¿Qué me pasa? Se preguntó Luna enojada, decepcionada y avergonzada con su comportamiento, pero sobre todo preocupada por no saber si había hecho daño a Spike con su ataque mágico. El hecho de que ella era una princesa y una poderosa gobernante que tenía que ocultarse como una niña en problemas no ayudó a la situación y a su orgullo. Además se encontraba su propio reproche al llegar a la lógica conclusión de que la razón de que Spike se encontrara en un mundo tan volátil y confuso, por no decir peligroso mundo de los sueños, fue por no asegurarse de cerrar su vínculo mental con él. Quería correr a buscarlo, pero sus emociones le mantenían clavada en la lejana colina a la que se teletransportó. ¿Cuál es la razón de mi regreso? Gritó a la luna, que se tornó siniestra por un momento, signo de su frustración, ya que como siempre sentía que no podía hacer nada y cada vez que buscaba ganar el cariño de alguien ayudándolo fallaba. Se había teletransportado lo más lejos posible de él, pero tarde o temprano tendría que enfrentarlo para ayudarlo a salir de su sueño y asegurarse de que no volviera a entrar por accidente. Él no está lejos. Gracias a su dominio sobre la realidad pudo comprobar su posición y su estado, que para alegría de Luna no había sido alterado por su furia. Golpeó las flores fantasmas en el suelo frustrada y con una mezcla de emociones que iban desde la vergüenza a la furia, pasando por el absoluto pánico e inseguridad. Su mayor preocupación era lo que podría pensar su hermana sobre lo que ella hacía durante sus sueños, y en secreto, sobre todo tratándose de hechos tan dolorosos como su pasado. Tenía dudas de lo que Spike habría visto o cómo lo interpretaría. ¿Tendría que amenazarlo? Fue una de sus opciones que pasaron por su cabeza, de las pocas que tenía, pero rápidamente la descartó en base a la poca autoridad que su puesto como gobernante, así que simplemente no tenía ideas. ¿Por qué me abandonan de esta forma? ¿Necesito un consejo? Susurró en medio de sus pensamientos, y fue allí cuando descubrió que incluso en este mundo ella se encontraba sola. Los reflejos de sus recuerdos se encontraban allí para solo mirarla, ya que no podían hablar con ella. ¿Así debajo he caído? El calor de sus lágrimas cayó por su mejilla y cansada cayó entre las flores, como muchas veces en el pasado en los campos verdes de Canterlot, cuando no eran más que chozas de paja. Con cada pensamiento de preocupación su mente se fue nublando por la depresión, hasta que fue traída de vuelta a la realidad por Spike, quien se había acercado mucho a ella tomándola desprevenida. Spike, luego de muchas cosas extrañas, logró encontrarla sentada en lo alto de una colina, mirando directamente a la gigantesca luna en el cielo. Spike permaneció un rato indeciso si acercarse a ella o alejarse, no sabía qué pensar, ya que había visto 3 intensas manifestaciones en ella: alegría, rabia y tristeza. No ayudaba el hecho de lidiar con una unicornio obsesionada con la perfección durante toda su vida y que cambiaba de emociones tan rápido como páginas de un libro. Además había algo que llamó su atención y quería averiguar de qué se trataba, así que finalmente reunió su valor y se acercó a ella. A paso lento e inseguro logró llegar a su lado, no atreviéndose a mirarla a la cara. A pesar de esto no pudo notar un extraño resplandor alrededor de su rostro que le era algo familiar, pero no pudo examinarlo bien al evitar la mirada de Luna. Frente a ellos se encontraba un gran cráter cubierto de las flores blancas y que la cálida brisa arrebataba sus pétalos y las hacía volar en una brillante danza, y un gran bosque que se extendía hasta donde la vista podía ver. Se llaman lágrimas de Luna, las flores. Dijo Luna sorpresivamente al ver el interés de Spike por las flores. Él la miró brevemente y otra vez notó el extraño brillo en su cara, pero rápidamente evitó mirarla. Su brillo es producido por una proteína especial que hace que brille durante la noche. Continuó Luna en vista del pesado silencio que había entre ambos, a pesar de que se encontraban uno al lado del otro. Debo suplicar tu perdón, joven dragón, es por mi culpa que te encuentras en este predicamento. La tranquilidad en la voz de Luna confundió más a Spike y no se sentía cómodo hablando, pero quería saber dónde estaba realmente. ¿Esto es un sueño? Mi sueño en realidad, estás aquí debido a mi negligencia al no asegurarme a cerrar nuestra conexión espiritual, no, enlace mental entre nosotros antes de tu salida del templo de Kurand, quiero decir el hospital. Explicó Luna con el mismo tono extraño de voz. ¿Entonces esos extraños sueños en realidad ocurrieron? Preguntó sorprendido, a lo que Luna asintió. Debo disculparme por mi atrevimiento al entrar en tu sueño sin tu deseo y consentimiento. A Spike le pareció muy extraña la actitud de Luna y su insistencia por querer disculparse. No debería pedir disculpas, sospecho que Discord tiene algo que ver con esto. Respondió Spike seguido de un largo silencio.
Ahora todo tenía sentido para Spike, las extrañas cosas que ocurrían que por alguna razón se sentía de lo más normal, el extraño castillo y los ponis alrededor de Luna. No tomó mucho deducir qué hacía ella aquí o que representaba su sueño, sintió un poco de lástima y una vez le recordó a su propio pasado y la tranquilidad de este campo estrellado reflejaban lo que alguna vez fue su habitación en el castillo, un lugar donde se encontraba seguro y un lugar donde podía ocurrir cualquier cosa gracias a su imaginación, convirtiéndose en un mundo sin reglas y sin restricciones, su mundo. ¿Algo te perturba, joven dragón? Preguntó Luna repentinamente sacando a Spike de sus pensamientos, por un segundo dudó en responder. ¿Qué quiere decir princesa? Contestó Spike confundido. Ella lo miró por un momento. Puedo sentir que te encuentras perturbado por algo, al parecer mi ayuda no fue de mucho, me disculpo por no ser de utilidad, desde que regrese no hago más que cometer errores. Dijo casi susurrando. Se equivoca, de no ser por usted lo más seguro es que estaría muerto, si no hubiera sido por su ayuda Duilit y mamá, todos seguirían sufriendo, respondió Spike. Pero tú aún sufres por todos a los que amas, en especial por Duilit Sparkle. Ella es muy importante para ti, ¿no es verdad? Spike asintió enérgicamente. Ella es mi mejor amiga, siempre ha estado conmigo a pesar de lo que soy. Luna resopló enojada ante su declaración, lo suficiente para llamar su atención. Tus amigas expresaron ante mí su preocupación por tu estado mental, por lo que me vi obligada a entrar en tus sueños para calmarte, pero veo que aún estás atormentado por esto. Luna esperó con paciencia a ver si Spike quería decir algo. No quiero hacerle daño a nadie, en especial a Duilit. Mate a la quimera por ceder a mis instintos y lastime, si no es que mate a 2 guardias, no lo soporto. No quiero estar solo de nuevo, pero desde el incidente de hace 3 años no dejo de pensar que soy un mal para ellas. Luna resopló enojada y encaró a Spike. Más que un mal, yo diría que eres una bendición para todos. Te convertirte en la esperanza de mi hermana durante muchos años, hasta que finalmente le devolviste la felicidad con tu nacimiento, no solo eso, tú has sido vital en el levantamiento de una nueva diosa, una nueva princesa destinada a proteger este mundo y la magia del que está compuesta. Ella golpeó el suelo con su pezuña. Fui testigo de tus recuerdos y es vergonzoso que actúes de esta manera. Eres el hijo de mi hermana y un valeroso dragón, pones en vergüenza tu linaje. Una sensación extraña invadió a Spike, algo en la postura y tono de voz que Luna tenía llamaba poderosamente su atención al punto de confundir sus regaños con los rugidos de un dragón. Ante sus ojos se alzó un gigantesco dragón azul por encima de Luna y el escenario pasó a ser un hermoso paisaje de montaña en lo alto de una especie de meseta rodeada de un paraíso selvático con lagos y cascadas. ¿Qué es esto? Susurró Spike mirando a su alrededor para encontrarse con dragones aparentemente viviendo en lo que podría clasificarse como sociedad, todo lo contrario a lo que él había experimentado con más de 100 tribus de dragones diferentes donde predominaba la violencia, el rechazo y falta de aprecio a la vida. Se asombró cuando vio a uno de los dragones cargar una especie de libro gigante o una madre jugar con su cría igual que otras criaturas y no hacerlos pelear entre sí como él pudo ser testigo en su viaje. Sin embargo, la impresión fue tal que ignoró por completo a Luna. Luna se enojó por esto y exigió una respuesta, pero no había respuesta. Esto la llenó de ira. ¿Realmente este es el mismo joven con el que hablé hace tan solo unas pocas horas, con el que lloré y compartir mis más horribles penas? ¿Cómo puede seguir con esas estúpidas ideas sobre los dragones y sus emociones? Se preguntó. Destrúyelo. Una tétrica voz invadió sus pensamientos. Te ignora, no respeta tu estatus como princesa, debe ser castigado, con el miedo, con la muerte. Susurró la voz alimentando sus emociones negativas y haciendo que su cuerno se preparara para lanzar un hechizo. Afortunadamente todo fue interrumpido por un Spike completamente salido de tono. La emoción por ver este ejemplo de sociedad draconiana había tomado lo mejor de él y sin mediar palabra tomó a Luna con sus brazos mientras se sacudía emocionado e incluso su cola se movía como la de un perro. Luna se vio abrumada y confundida hasta que se percató que se habían trasladado a viejos recuerdos que ella prefería mantener en secreto, pero al ver cómo la pesada y oscura atmósfera que rodeaba la mente de Spike se había disipado, liberándolo así de sus preocupaciones, no le dio importancia total. Ella tendría que contarle todo en su momento para iniciar sus estudios. ¿Esto es real? Preguntó como si fuera un niño, algo que hizo sonreír a Luna. Estaba feliz por él, pero ninguno de los dos podía comportarse así. ¿Eran miembros de la realeza o fueron educados para ser líderes?
Spike se alejó rápidamente y ambos intentaron recobrar su dignidad, lo cual no fue difícil para Luna, pero Spike tenía una sonrisa extraña y boba en su rostro que intentaba ocultar. Luna suspiró. Hace mucho, ciertas circunstancias me llevaron a vivir entre los dragones por varios años, fue allí donde aprendí sobre su comportamiento y la razón por la que mi hermana me pidió enseñarte a dominar tu magia. Explico emocionándolo aún más. Miles de preguntas abordaron a Luna desde las más simples hasta las más complejas relacionadas con varios elementos que podía ver en el escenario. Parte de su emoción se le contagió a Luna, quien compartió sus conocimientos con él haciendo que lograse que ambos olvidaran sus preocupaciones. Sin embargo, las declaraciones de Spike la sorprendieron y preocuparon cuando él comparaba u opinaba sobre el comportamiento draconiano antiguo y el nuevo. Su estómago se revolvió al comprobar que los comentarios eran ciertos. Ella pensó que solo se trataba de la evolución de los prejuicios antiguos establecidos para los dragones a causa de la ignorancia de los ponis. A su regreso de la luna intentó encontrar la meseta donde vivían los dragones y que se encontraba fuera de Equestria y más allá del mar, pero no se pudo alejar mucho de Equestria por temor a perderse debido al cambio drástico de la geografía en el paisaje, eliminando los puntos de referencia para guiarse durante el viaje. Luego buscó dragones cercanos a Equestria, y estos resultaron ser muy violentos más de lo usual, y no respondían a ninguno de sus rituales o intentos de mostrar respeto para poder hablar con él. ¿Ocurre algo, princesa? Preguntó Spike a ver que no respondía a sus preguntas. No es nada, joven dragón. Su rostro era completamente sereno, pero su voz se escuchaba deprimida. Ella suspiró y miró directamente a Spike. Joven dragón, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál era el comportamiento de esos dragones? ¿Alguno mostró signos de inteligencia, algo que desmienta el concepto actual que poseen? Preguntó Luna, pero la expresión de Spike fue suficiente respuesta. Me temo que son muy reales, todos eran unos salvajes, hacían cosas horribles. Conceptos como la familia, amistad o la propia cultura general parecían no existir, solo se mataban unos a otros, y a los débiles solo los repudiaban como si fuera una enfermedad. Era una locura. Contestó Spike, pero Luna aclaró su pregunta. ¿Pero estás seguro? Seguramente malinterpretaste las cosas o tu encuentro fue con dragones con malas intenciones. Para su desgracia, Spike reafirmó su declaración y detalló mejor los años de intentos fallidos por ser parte de una manada o tribu. Luna ahora podía comprender mucho mejor a Spike, y es que su historia era horrible, lo suficiente para hacerle enloquecer de esa forma, y es que al parecer con todas esas tonterías modernistas y la caída de los valores era más común que los jóvenes presentaran crisis de identidad, al parecer por tener demasiadas libertades, concluyó Luna. ¿Dónde está? Esta ciudad, no reconozco este paisaje. Recorrí toda Equestria, pero no lo reconozco. Luna señaló con su pezuña al norte. Efectivamente, este lugar se encuentra más allá de Equestria, pasando ese gran océano. Spike se sorprendió, él pensó que se trataba de un lago, pero ahora el agua del océano cubría el horizonte. ¿Podría decirme cómo llegar? Luna gruñó un poco. No ha pasado un día de tu regreso y ya quieres irte. Reprochó Luna y él gruñó. No intentó explicarse, pero Luna continuó con su reproche. No dejaré que hagas llorar a mi hermana de nuevo. Amenazó iluminando su cuerno, provocando que las heridas volvieran al cuerpo de Spike, haciéndole caer debido a la repentina pérdida de fuerza y el shock del dolor. Princesa. Rugió amenazante, mordiendo sus dientes y expulsando pequeñas llamaradas de fuego. Solo hago lo necesario por mi hermana. Respondió Luna indiferente, pero con su respiración un poco agitada. Spike gruñó e intentó levantarse, pero no podía por más que lo intentara. Por favor, no te levantes, aún cuando es un sueño no disminuirá el dolor. Spike la ignoró y poco a poco logró levantar su abdomen del suelo, pero no podía levantar la parte baja. Este es tu hogar, joven dragón, ¿por qué quieres irte? Tú mismo has dicho los horrendos hechos que has experimentado y aún así insistes en volver con los dragones. ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Reclamó Luna al ver cómo por tercera vez Spike fallaba en su intento por levantarse. Usted no lo entiende, nadie lo entiende. Al no poder levantarse comenzó a arrastrarse hacia Luna. Quiero saber quién soy, ¿eres el hijo de la diosa? Spike rugió y golpeó el suelo con ira. No lo entiende. No sé de lo que soy capaz, no sé si literalmente puedo resquebrajar la realidad o si puedo incinerar a todos con solo pestañear. Gritó. Exageras. Le dijo Luna escéptica. No sé nada sobre mí, pero al ver esto quiero saber más.
Los dragones que conocí consideraban la amistad y los sentimientos como debilidades. Tal vez algo ocurrió con ellos, tal vez eran un peligro para otras criaturas y decidieron alejarse de todos y renunciaron a sus sentimientos para enfrentar la soledad. Willit una vez me explicó que toda cultura inicia por un evento determinado en su historia, los dragones actuales nacieron por algo. Eso es lo que quiero saber, gritó mientras se arrastró cerca de Luna. Usted me confundió con otro dragón, ¿no es verdad? Posiblemente un viejo amigo. El silencio de Luna fue suficiente respuesta. Usted tiene miedo, ¿no es así? Luna dio un pisotón al suelo y estalló como una bomba. Por supuesto que tengo miedo. Gritó a todo pulmón. Este mundo está muy cambiado, la depravación, falta de cultura, cosas nuevas, ideas, los ponis, el paisaje, todo ha cambiado. Nada de esto me gusta, me desagrada, siento que estoy fuera de lugar. ¿Dónde está el respeto del pueblo por mi hermana? Hasta parece que ella se deja controlar por ellos y las clases de etiqueta. Celestia siempre actúa como una bufón con los otros ponis, como hace varios años en que la vi romper una sandía con un mazo de madera, dejándole cubierta con su contenido, con todos riéndose de ella, y para rematar, ella me invitó a participar haciendo que todos se reían de mí, ya sea por malicia o por miedo a que me los comiera. En el pasado no era así, en las fiestas ambas permanecíamos en los tronos mirando a los ponis bailar y solo compartíamos con ellos durante los banquetes o sus presentaciones. ¿Cómo puedes preguntar si estoy asustada? Claro que sí, estoy completamente sola. Un largo suspiro escapó de ella al desahogar con alguien toda la presión que este nuevo mundo ejercía sobre ella. No está sola. Le habló Spike, quien se había logrado arrastrar hasta ella, y Luna no se había dado cuenta de cuando había llegado a estar frente a ella. ¿Qué es lo que te permite soportar todo esto? Susurró al ver cómo, a pesar de todo lo que había ocurrido con él, aún permanecía frente a ella, temblando, desesperado por mantenerse erguido a pesar de que su cuerpo estaba quebrado. No importaba qué problema ella tuviese, nunca se rindió, gripe o sueño nunca le hicieron desistir, y cuando cometía un error se lamentaba durante mucho tiempo, pero no se rendía. Aseguró ante Luna, quien veía sin palabras cómo sus heridas sanaban, siendo un hecho sin precedentes, ya que a pesar de ser un sueño ella tenía mayor influencia en dicha realidad. ¿Podría tratarse de la manifestación de su fuerza o son mis propias emociones que hacen que lo vea de esta manera? Se preguntó Luna. Spike reveló la fuente de su fuerza de voluntad, y no fue sorpresa para Luna saber que se trataba de Willit. Spike comenzó a relatar varias anécdotas de sus aventuras con ella, y la alegría regresó a su voz junto a los cambios drásticos del escenario que materializaba estos recuerdos. Spike aparentemente no podía ver estos cambios, pero gracias a sus habilidades Luna sí pudo ser testigo de las manifestaciones en las cuales se mostraban varios escenarios en los que se encontraban él y Willit en agotadoras secciones de estudios de todo tipo, la mayoría de ellas a mitad de la noche. Ahora podía ver la gran confianza de Celestia en su alumna, al presenciar muchas discusiones respecto a sobre lo perfecto que debía ser su trabajo, aunque muchas de ellas exageradas y extrañas, pero en todas ellas Spike estaba presente para apoyarla en todo lo que necesitara. Luego aparecerían momentos en los que compartían un refrigerio o algún juego de mesa, en raras ocasiones con Celestia, o simplemente leían algún libro, aunque Spike parecía guardar una especie de novela ilustrada oculta en el libro de lectura. Asimismo se mostraban las penurias de los años antes de conocer a Willit y se abrumó al ver todo el desprecio que un simple niño podía generar, pero al mismo tiempo se encontró fascinada por su fuerza de voluntad y tuvo que retratarse al pensar que él era un cobarde cuando en realidad ella era la cobarde. ¿Este es acaso el verdadero poder de la amistad? ¿Cómo un simple lazo puede cambiar tanto a un individuo? ¿Esta es la razón por la que mi hermana está tan interesada en el poder de la amistad? Se preguntó Luna mientras observaba los escenarios cambiantes. Pero ajeno a sus dudas, un sentimiento comenzó a brotar dentro de ella, era como una especie de enojo que despertaba al ver la estrecha confianza y alegría que ambos compartían. Ella sentía envidia, no estaba segura de la razón específica, pero podía recordar esta misma sensación hace más de 1000 años, al ver a los ponis dormir durante la noche. Este fue el mismo sentimiento que la impulsó a la oscuridad y al destierro. La filosa garra de Spike sobre su hombro le hizo volver a la realidad para ser recibida por otro par de garras directo a su rostro, causando 4 cortes limpios en su cara que brillaron con intensidad, y al final la luz reveló la máscara mágica con la que aparentaba serenidad y que estaba cayéndose a pedazos. ¿Cómo pudiste darte cuenta? Tartamudeó Luna mientras su rostro literalmente se caía a pedazos. Spike retrocedió un poco y le dio una pequeña sonrisa.
Willy solía hacerlo cuando estaba enferma o cuando fingía dormir. En realidad no es difícil de ver si se presta atención. Luna apenas podía creerlo. Pero Starwill desarrolló este hechizo, no es posible que alguien pueda descifrarlo con tanta facilidad. Es un hechizo de clase S, reclamó aún con la máscara desboronándose. Viendo su estado, Spike explicó con cuidado. En realidad es un hechizo muy básico, incluso el suyo era muy simple, pero no podía recordar muy bien el hechizo. No pensé que un hechizo así fuera considerado de clase S. Fue uno de los primeros hechizos que Dwight aprendió y lo intentó usar varias veces para fingir que dormía o que no estaba enferma para estudiar más. De hecho, ella realizó una variante del hechizo para producir la ilusión de transformar a las chicas en unas criaturas conocidas como los Brese, y también hay unicornios que perfeccionaron este hechizo para cometer crímenes, y desde entonces mamá ha intentando erradicar este tipo de crímenes de Equestria. Explicó Spike, pero Luna se mantuvo callada mirando su reflejo en la cerámica de una de las tantas habitaciones del castillo. No fue necesario ver su reflejo para ver lo miseria que ella sentía. Los súbditos no me quieren y mi magia ha sido superada y convertida en un chiste. ¿Es acaso esta la razón por la que Celestia ha cambiado? ¿Tiene miedo de lo que los ponis puedan hacerle? Pensó aterrorizada, el miedo comenzaba a tomar lo mejor de ella. Princesa, debería desvanecer el hechizo, los restos de las máscaras son magia en bruto, podría ser peligroso. Spike extendió lentamente su garra, pero Luna reaccionó de manera sorpresiva mirándolo directamente con una mezcla de muchas emociones como la vergüenza y la rabia, así como el miedo. Ella no podía soportar que alguien la viera en ese estado débil, indefensa y triste. Ella no podía permitir eso. Su estatus de princesa y por lo tanto de líder se lo impedía, así que, sin mediar palabra, salió corriendo a una velocidad ridícula. Podía escuchar los gritos de Spike intentando seguir sus pasos. Resultaba irónico y casi una burla que hace apenas unas horas antes ella fuera quien lo persiguiera a él, y solo para empeorar las cosas, porque al final fueron los sentimientos por Dwight Sparkle los que le dieron la fuerza para erradicar la influencia del parásito de la sombra. Fue humillante para ella saber que tuvo que ser salvada no una sino dos veces del parásito que la transformaba en Nigmaremon. Más humillante fueron los agradecimientos de Celestia y Spike por supuestamente salvarlo. El rencor regresó una vez más al recordar la gran confianza que Celestia tenía en Dwight al punto de tomarla como alumna, algo que ella jamás esperó. Sin duda Dwight era merecedora de su confianza y claramente la ayudó, pero aún no comprendía el por qué ella era tan importante y cómo fue que ella le hizo cambiar drásticamente. Princesa. Gritó varias veces, pero ella no se detuvo y la estaba perdiendo de vista. ¿Quieres alcanzarla, no es verdad? Una repentina voz entró en su cabeza, que al principio ignoró al pensar que se trataba de un pensamiento de su cabeza, pero la voz regresó con la misma pregunta. ¿Quién eres? Preguntó Spike, a lo que la voz rió. Lo importante aquí es que atrapes a tu presa, cachorro. Para empezar, tu postura está equivocada, al extender tus alas de esa forma no eres aerodinámico. La voz señaló muchos errores en su postura. Spike gruñó con mala gana, pero hizo caso de la voz y mejoró considerablemente su velocidad, pero no era suficiente y solo sabía que seguía detrás de ella gracias a su olor y rastro de las partículas brillantes del hechizo que se esparcían por el aire de la noche. Tienes que centrarte en tu presa, piensa en lo sabrosa que sería su carne. Dijo la misteriosa voz, pero antes de que Spike pudiera repudiar esa horrible orden, un grito le hizo mirar hacia abajo. Suéltame. Exigió Luna, pero Spike se negó a soltarla. No tenía la más mínima idea de cómo o en qué momento llegó a estar sobre ella. Princesa, por favor, escúchese lo que usted siente. Estar solo, tener miedo y sentir que no encaja en ningún lugar. Gritó, pero Luna no dejaba de forcejear, comenzando a ganar la lucha. Al estar los músculos de Spike adoloridos por la persecución en una medida desesperada, mordió el hombro de Luna tan suave como pudo para hacerla reaccionar cuando recordó un libro viejo que explica que la mayoría de las especies, cuando se encuentran amenazadas, su instinto de supervivencia aparta cualquier otro pensamiento, no importa que tan fuerte sea. Pudo ver varios ejemplos en la naturaleza como las hembras o machos usaban esta táctica para ahuyentar a los posibles competidores. Spike suspiró aliviado al ver cómo Luna se había calmado, así que Spike se movió a su lado. ¿No crees que intentaré escapar? Preguntó Luna aún en el suelo. Spike se acostó junto a ella. Creo que usted ya no quiere escapar de sus problemas. Ella rió un poco, algo que confundió a Spike, pero aún así ella no se movió y mantuvo la cabeza oculta en su hombro. Es gracioso considerando que tú escapas de Dwight Sparkle. Le dijo. No es lo mismo. Gruñó Spike.
No comprendo tu falta de confianza con ellas. Solo mi hermana se ha ausentado por sus obligaciones, pero Twilight Sparkle se ha mantenido a tu lado todo este tiempo e incluso ha interferido con los médicos y quería agredir a Discord por ponerte a dormir. Se nota que eres muy importante para ella, ¿acaso tienes intenciones románticas con ella? Spike rápidamente lo negó. Ella es como mi hermana y es muy importante para mí como para arruinarlo con una relación romántica que no funcionara porque somos diferentes. Explicó Spike con seguridad aunque Luna pudo detectar un poco de duda en su voz. Me cuesta creer que alguien con tus sentimientos no piense de esa manera, pero supongo que es perfectamente comprensible. No todos pensamos igual aún, pero tengo entendido que hace mucho tenías fuertes sentimientos por una unicornio blanco, una de las amigas de Twilight Sparkle creo. Un ligero rubor cruzó sus mejillas. Ese solo era un niño en ese tiempo, ahora es diferente, no trate de cambiar el tema. Realmente quiero ayudarla. Reclamó Spike, ya que secretamente no quería tratar ese tema y menos con la princesa Luna. No intento cambiar de tema, solo quiero saber qué clase de relación tienes con ella, explicó con algo de incomodidad, pero Spike no prestó atención a eso por estar inmerso en sus propios pensamientos, contemplando precisamente la duda de Luna. Para su sorpresa él no sabía qué pensar, y así las mismas dudas de Twilight llegaron hasta él. Es muy insultante dejar hablando a alguien solo. Le reprochó Luna y Spike rápidamente se disculpó y por lo que Luna prosiguió con sus interrogantes acerca de Twilight y Spike respondió cada una de sus preguntas. Si bien mucha de la información era trivial e inútil para Luna, había algunas cosas importantes relacionadas con Celestia y comprendió al fin su interés por la amistad. ¿Tiene algo que ver con su título como princesa de la amistad? Preguntó sospechoso Spike en vista de su interés en el tema. Ella guardó silencio unos momentos. Creo que olvide lo que significa la amistad. Las palabras golpearon a Spike como si fuera la pezuña de Applejack. ¿Cómo alguien podía olvidar lo que significaba la amistad? Ese sentimiento, esa alegría, la alegría de reír, jugar y pasar el tiempo con alguien, no podía comprender cómo alguien podía olvidar eso. Él suspiró al considerar varios factores que hacían que esto fuera perfectamente lógico debido a su destierro. Luna lo corrigió al deducir que llegaría a esta conclusión, así que, aprovechando que era su sueño, transformó el escenario de vuelta a la vieja sala del trono del castillo Everfree, solo que esta vez se encontraba en medio de una especie de celebración. Spike miró nervioso a los alrededores, no solo por la gran cantidad de ponis en la sala, sino también por una extraña sensación que el lugar le brindaba, pero no podía recordar qué. Luna llamó su atención y señaló a la sala del trono donde una versión muy joven de ella y Celestia se encontraba mirando el baile. Spike se sorprendió por el mucho parecido que Twilight tenía con la versión más joven de Luna. Ahora recuerdo mejor, no fue mi destierro el que me afectó, fueron las lecciones sobre cómo ser princesa las que me obligaron. Verás, en un principio nuestro gobierno sobre los ponis no se parecía en nada al actual. De hecho, en el mundo moderno podría considerarse como alguna clase de tiranía, ya que nuestro contacto con los ponis era para impartir justicia, hacer cumplir la ley o en caso de una emergencia, así que prácticamente nuestro contacto con ellos era nulo. Incluso la ubicación de este castillo fue adrede para evitar que los ponis se acercaran demasiado, y era el lugar donde se encontraba nuestra casa. El jardín donde te encontré son en realidad los pastizales cercanos al bosque que se volverían parte de él en las siguientes décadas, y donde nuestra familia se vio obligada a vivir por culpa de la pobreza que azotó a Equestria. Explicó Luna. Sorprendió a Spike al ver la gran cantidad de cosas que ignoraba sobre su familia. Naturalmente no encontrarás nada de esto en los libros de historia, ya que al parecer un comité decidió eliminar prácticamente miles de años de gobierno por considerarlos inútiles o algo así. Solo yo y Celestia recordamos esa época, bueno, yo apenas la recuerdo. En fin, con el pasar de los años y las nuevas costumbres y tecnologías, realmente no recuerdo bien, pero yo y Celestia nos fuimos acercando más con los ponis y otras criaturas que también formaron sus propios reinos. ¿Sabes? Creo que mi hermana y yo volvimos a relacionarnos con los mortales precisamente para formar paz entre los reinos que surgían para protegerles. El resto del tiempo éramos ella y yo, compartíamos y reíamos, cosas que hacen los amigos, y así fue por muchos años hasta que, la voz de Luna se fue apagando hasta ser un susurro y comenzó a decir cosas para sí misma que Spike apenas pudo escuchar. Fue una decisión repentina, creo que fue donde todo comenzó, pero no me arrepiento. Ella había derramado una lágrima, pero se aseguró de ocultarla de Spike. De repente recobró la voz y continuó con su relato. Disculpa que no pueda darte fechas, joven dragón, pero realmente no recuerdo las fechas de muchas cosas.
¿Recuerdas los ponis con los que me viste hablar? Ellos son en su mayoría los fundadores de la equestría actual. Como en toda época ellos destacaron entre los millones con pensamientos diferentes y emprendedores, y es que parecía que cada cierta nueva generación hacía avanzar las especies del mundo. Jamás supe con qué fin se repetía este evento, pero como princesas era nuestro deber llevar al reino la mayor prosperidad posible, así que pienso que ellos fueron nuestros primeros amigos en mucho tiempo. Poco después llegaron los guardias debido al gran incremento de la población que hacía que yo y Celestia no pudiéramos estar en todos los lugares al mismo tiempo y menos con nuestros deberes. Luna tomó un respiro. ¿Pero por qué tomar una decisión tan drástica como ignorar la amistad? Preguntó Spike acercándose más a Luna. Como te dije antes, fue parte de nuestros estudios como una princesa. Verás, durante la historia de Equestria existió una sociedad secreta conformada en su mayoría por sabios unicornios de gran sabiduría, que eran nuestros maestros y consejeros. Según he visto en los libros actuales, Star Wars es el más famoso o el más conocido en esta época. No me extraña considerando lo excéntrico que era. Luna rió un poco al recordarlo. Disculpa, me desvió del tema. Como sabrás, nuestra vida supera a la de cualquier otra criatura viva, solo rivalizando con los dragones y otro puñado de criaturas, así que esta lección tenía como objetivo evitar el dolor de la pérdida de nuestros amigos y familiares, pero la realidad es que nunca lo superamos. Ya no recuerdo sus caras, no estoy segura de hacerlo, pero puedo recordar perfectamente el rostro de aquellos a los que le hice daño. Es realmente irónico que los tormentos tengan prioridad sobre los momentos felices. Luna suspiró. Así que esta es la razón. Usted quiere saber la razón por qué mamá ignoró las reglas, pero si ha leído los libros sabrá que ella lleva muchísimos años compartiendo con los ponis, incluso muchas fiestas actuales datan de la creación de hace más de 1000 años. Expresó Spike haciendo enojar a Luna. Estoy al tanto de esos libros, pero son falsos. Cada autor escribió su propia interpretación de Celestia. Algunos tienen el descaro de insinuar una especie de relación sentimental entre Celestia y yo al ser las únicas dos alicornios hembras de la historia para ese momento. Gritó indignada y con ira. Spike suspiró aliviado de que Dwight no escuchara a Luna insultar sus amados libros. Entonces, ¿por qué no se lo ha preguntado a ella personalmente? Sugirió Spike, causando un cambio drástico en el comportamiento de Luna que reveló su mayor temor. Ella tenía miedo de saber que ella había promovido este comportamiento en Celestia al obligarla a desterrarla a la luna y a alejar a su única familia. En su estado corrupto ella había ignorado estos sentimientos, pero una vez regresó y vio todos los cambios en Celestia, el arrepentimiento sobre el daño emocional que ella seguramente le había causado la atormentó hasta el día de hoy. Sin embargo, había otro temor que sorprendió a Spike. La razón por la que estoy interesada en Dwight Sparkle es debido al aprecio que Celestia tiene sobre ella. Tengo miedo de que ella me reemplazo con ella. Ella gruñó al decir esto, ya que parecía una niña pequeña, pero así era como ella se sentía realmente. Sé lo que se siente. Spike sonrió. Pero si lo piensa bien, es probable que mamá decidiera volver a relacionarse con los otros ponis, precisamente porque ella había perdido a su mejor amiga y hermana. Luna se vio muy afectada por esto, pero Spike se acercó a ella y levantó su cara con su garra igual que Dwight lo había hecho hace mucho. Tal vez ella encontró algo maravilloso en esas amistades y así no se sentía sola, aunque algún día tendría que verlas partir y sufrir por ellas. ¿Sabe? Creo que esa es la prueba de una gran amistad. No puede haber felicidad si no hay dolor. ¿Esta es tu forma de lidiar con el futuro?, preguntó Luna. Sí, aun cuando sé que llegará el día en que ya no pueda verlas más, incluso podría llegar a olvidar sus caras, pero nunca podría olvidar todos los momentos de alegría y tristeza que hemos pasado. Ellos siempre estarán en mi corazón si es que lo tengo, dijo Spike. Creo comprender lo que dices, pero aún así no puedo comprender el cambio y las decisiones de mi hermana. Spike repentinamente abrazó a Luna. En principio sintió algo de enojo por el atrevimiento de Spike al abrazarla sin su consentimiento y aprobación, pero poco a poco unos extraños sentimientos la invadieron. No sé cuáles sean sus motivos, esto es lo que yo siento. Lamento si no soy de ayuda, dijo sin romper el abrazo. Luna apretó su agarre y no escuchó lo que Spike decía debido a que estaba envuelto en el torrente de emociones que emanaban de él y despejaron sus recuerdos haciendo que comenzara a llorar, ya que ella pudo recordar sin temor ni duda sus caras. No pasó mucho para que asociara sus emociones a la llamada magia de la amistad que su hermana investigaba. Ahora podía entender realmente el interés de Celestia por esta sensación de comodidad, alegría, seguridad y cariño.
Su placer fue tal que tumbó a Spike al suelo mientras lo abrazaba, pero Spike rompió el abrazo por miedo a que se hubiera desmayado o algo. En un principio lo creyó al ver a Luna levantarse muy alegre y sonriendo como nunca la había visto, al parecer olvidando por completo las reglas de etiqueta y comportamiento de una princesa. ¿Así se siente tener un amigo?, preguntó emocionada confundiendo a Spike, pero rápidamente llegó a la idea de lo que ocurría. Sí, así me siento, respondió una vez que Luna describió cómo se sentía. Ella estaba fascinada por esta sensación y a Spike no le pareció descabellado su comportamiento infantil, pues ella había pasado por muchas cosas, por lo que no se le podía reprochar nada. Una idea vino a su mente, pero que al mismo tiempo parecía descabellada pues iba en contra de su comportamiento. Spike llamó a Luna y extendió su garra hacia y ella se quedó mirándolo mientras estaba en sus propios pensamientos y dudas. Para Luna recuperar sus memorias fue muy repentino, haciendo sus pensamientos muy confusos, iniciándole una pequeña migraña. Esto era algo malo, ya que este pequeño espacio estaba ligado a su estado mental, así que debía salir de este sueño antes de que se tornara peligroso. Al ver la garra extendida, una gran idea llegó a su cabeza y pudo ver cómo la ironía de la vida o del mundo en sí volvía a hacer de las suyas al comparar la situación de ambos. Ella no entendía la sociedad del presente, pero quería aprender todo sobre ella para ser aceptada por los ponis como su hermana, y en su caso él quería conocer su pasado para evitar el futuro y así estar seguro de que él podía permanecer al lado de los ponis. Ella podía entender claramente su predicamento y su temor de que algún pony conociera más que el simple rumor draconiano que hacían que se le revolviera el estómago al pony más frío. Irónicamente, los libros hablaban todo tipo de mentiras y falsedades sobre ella, pero afortunadamente no resaltaban muchas de sus atrocidades como Ligmaremon, y solo se concentraban en los más notorios como la Noche Eterna. Ella no estaba segura, pero tenía dudas si ella había tenido algo que ver con la falta de historiadores o si su hermana le había ayudado. El miedo a que esto se descubriera era muy grande, ya que no solo podía arruinar a su hermana, también podría destruir cualquiera de sus progresos por limpiar su imagen. Ella rió mentalmente por su propia cobardía ante las posibilidades de un evento que ella veía muy lejano. Aún había muchas dudas y muchos problemas, pero sorpresivamente al lado de Spike se materializó Duilig, quien también extendía su pezuña hacia ella casi uniéndose a la garra de Spike. Una vez más él no notó esta aparición, pero hizo comprender a Luna de dónde Spike sacaba su fuerza y espíritu, ya que Duilig parecía ayudarlo a sostener su garra. Luna lentamente extendió su pezuña movida por puro instinto mientras tenía su mente ocupada. A medida que ella hizo esto, Rarity, Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie junto a otros ponis de Ponyville detrás de ellas. Todas unían sus pezuñas con Spike, lo que llevó a Luna a recordar su despertar y por fin lo comprendió. Según el detallado informe de Duilig, la separación de los elementos había causado que se convirtieran en entidades separadas y en conjunto podían esparcir su magia y mantener alejada a la oscuridad. Dicha utilidad era desconocida para ella y su hermana. En el pasado los elementos podían erradicar la oscuridad, pero eliminando a su contenedor, a diferencia de la actual que podía reducirla o destruirla exclusivamente a ella sin causar daños. A su portador era ilógico al ver la drástica reducción de criaturas malignas en la actualidad y se podrían convertir en posibles aliados como Discord. Con un grito mental ella detuvo sus dudas y pensamientos, sus dudas serían contestadas cuando reuniera el valor para preguntarle a Celestia a ella misma. Dagumiasta, pronunció Luna al momento de percatarse que Spike tenía su pezuña. El aire escapó por sus colmillos, incapaz de pensar algo, y al ver su expresión ella quedó de la misma forma. De todas las cosas que habían cambiado, el significado de esta palabra no lo había hecho. Pensó horrorizada. La palabra en cuestión equivalía a decir acepto en una boda pony, y fue la razón por la que Spike estaba sin palabras, debido a que en la mayoría de los casos él escuchó estas palabras momentos antes de la luna de miel. Luna entró en pánico por lo que él podría pensar de ella con esa proposición indecente. No es lo que piensas, gritó ella en pánico y usando su voz real por accidente. Ella trató de calmarse o podría ponerlo en peligro a ambos. Aprovechando que era un sueño, materializó sus recuerdos, transportándolos a ambos a una gran pendiente con vista al océano que se encontraba llena de dragones, y cerca del borde se encontraba Luna junto a un dragón con brillantes escamas azules y de un considerable tamaño, pero por su apariencia Spike dedujo que no era más que un adolescente. Verás, en el idioma o en la sociedad de los dragones no hay algo que defina la amistad o amigos, lo más cercano a ese tipo de relación es la de compañeros. Explicó Luna con dificultad.
Afortunadamente para ella fue suficiente la explicación y Spike suspiró aliviado, algo que molestó bastante a Luna al creer que era una especie de rechazo amoroso, pero recordó sus opiniones sobre una relación romántica entre especie. Ahora ella sabía que iba en serio con este concepto. De cualquier forma ese no era el asunto. Como ya comprendes la diferencia, te explicaré en qué consiste este lugar. Aquí es donde las parejas deciden unirse y formar parte del grupo. Esa de allí soy yo y él fue mi mejor amigo antes de tú sabes. Su nombre era Spike. Spike miró a Luna con una genuina expresión de sorpresa. Ya veo, por eso usted me confundió con él. Nunca pensé que habría otro dragón llamado Spike, seguramente es un nombre común o el autor no tiene imaginación. Por alguna razón él sonaba feliz. Según sé, él ayudó a mi hermana en tu crianza, proporcionando la información básica a tus cuidados. Realmente me sorprende que él lo ayudará. En fin, mi hermana en agradecimiento usó su nombre en ti. Dijo Luna mientras la escena se movía a su alrededor. Yo soy la única criatura que ha sido aceptada como una igual al ganarme su respeto. El orgullo resonaba en su voz. Una gran oscuridad cubrió toda la pendiente y para sorpresa de Spike no se trataba de la puesta de sol, al contrario, la luz de este era bloqueada por una gigantesca silueta que pronto se reveló como un dragón. No era un simple dragón, era algo que escapaba de su comprensión, causando en él un terror como nunca antes. Había leído incontables libros de naturaleza donde figuraban todo tipo de criaturas, pero nada como esto. Incluso en los libros de criaturas extintas, el solo pensar que algo como esto podría existir más allá de Equestria era algo increíble. Ella es Agnolia y al igual que yo y mi hermana es una diosa. En este caso ella es considerada la madre por muchas especies en estas tierras y dragones se consideraban sus primeros hijos. La dragona era de un color azul oscuro con muchas líneas triviales de color azul claro que brillaban intensamente y que se propagan por todo su cuerpo con un extraño patrón. Su tamaño era comparable a ver la montaña de Canterlot 3 veces más grande, al punto de que había causado un eclipse con solo el tamaño de su cuerpo. Su larga cola estaba cubierta de grandes espinas que terminaban en una gran espina curvada en forma de media luna. Por último, sus enormes alas eran lo suficiente grandes para causar grandes olas en el océano y estaban recubiertas por una membrana verde. La única parte de la majestuosa criatura que Spike no pudo ver eran sus ojos opacados por la luz del sol que se escapaba entre las punzantes escamas en los bordes de su cabeza. Spike intentó hablar, pero se atragantó varias veces producto del miedo. Ella es buena, ¿verdad? Después de todo es una diosa. Spike vaciló, pero Luna hizo un gesto negativo. A ella no puedes clasificarla como buena o mala. Mi hermana, por ejemplo, es creadora y guardiana, pero Agnolia es diferente porque ella tiene la obligación de preservar el equilibrio de sus dominios por medio de la destrucción. Sus primeros hijos eran considerados los emisarios de la muerte por las otras especies. Las palabras de Luna inyectaron un veneno en la mente de Spike que destruyó sus pequeñas esperanzas. Ahora comprendía este sentimiento que tenía, el miedo que lo carcomía y que intentaba aplastar la alegría de volver a encontrar el amor y cariño de Dwilit. Solo le quedaba la esperanza de que los dragones antiguos no eran como los actuales y resulta que eran iguales. Luna rápidamente notó el súbito cambio de Spike. Detente, joven dragón, no es lo que piensas otra vez. Ella le dijo, pero sorpresivamente Spike rugió como respuesta lleno de ira ante su terrible realidad. ¿Cómo no puede ser lo que creo? Gritó Spike, no es tan simple. Gritó Luna con ira, pero sin usar su voz real. Ella decidió decirle la verdad, tal vez empeorará las cosas, pero tarde o temprano tendría que descubrirla. Uno de los deberes de los dragones era destruir especies y ambientes para preservar el equilibrio de la región. Agnolia era quien decidía esto y como sus hijos, ellos debían obedecer de la misma forma en que Dwilit obedecería a mi hermana. Eso no cambia nada. Repudio atormentado al punto solo querer correr. Por favor, espera. Rogó Luna arrodillándose ante él, tratándose todo su orgullo o lo poco que quedaba de él. Por favor, ruego que escuches lo que tengo que decir, sé cómo te sientes, pero hay un hecho importante que aún no consideras, un punto de vista que podría ser una solución. Ella propuso, hundiendo más a Spike en el abismo de la indecisión. Él suspiró y trató de calmarse, y aunque tenía miedo por saber si había algo incluso peor de lo que había oído hasta ahora. ¿Qué punto de vista? Preguntó Spike algo inseguro mientras ayudaba a Luna a levantarse y situándose a su lado. Luna sonrió y agradeció la oportunidad. Mi punto de vista.
La gran dragona se acercó al acantilado levantando grandes nubes de polvo y comenzó a hablar con los presentes, pero en un viejo lenguaje que Spike apenas podía reconocer salvo una que otra palabra. Como te dije antes, yo logré convertirme en parte de la sociedad de los dragones. Esta ceremonia sería algo así como una boda, pero entre ambos nunca existió nada parecido. Éramos amigos y creo que él fue el primer dragón en forjar una amistad en más de 1000 años, eso según palabras de Agnolia, y creo que fue mi condición de diosa la que hizo que fuera aceptada mi unión con ese Spike. Yo no puedo entender nada de lo que dice, dijo Spike observando la ceremonia que efectivamente era como una boda donde Luna y el dragón se tomaban de sus extremidades, y ese era un escenario que nunca vio en su viaje. Es ridículo los acontecimientos que puede tomar la vida con una decisión, y es natural que no conozcas este idioma puesto que es el idioma de este continente. Yo lo aprendí al pasar casi 30 años viviendo entre los dragones como una mascota. Luego de la muerte de algunos amigos muy cercanos, mi hermana me recomendó realizar un viaje por Equestria, y tomé una de mis tantas malas decisiones y me aventuré más allá donde fui atrapada en una tormenta y al despertar me encontré entre los dragones débil y herida. Allí comenzó todo. Los dragones reportaron a Agnolia mi presencia y al parecer de alguna forma ella sabía quiénes éramos yo y mi hermana. Una vez más creo que por eso me ayudó, así que fui dejada al cuidado de Spike, que al principio era como el resto de los dragones, pero se sintió muy interesado por la magia de restauración que usaba para sanar mis heridas. Supongo que sabrás que la magia se clasifica en 3 grupos. Bueno, para los dragones era casi imposible ejecutar un hechizo que no fuera del tipo de generación o destrucción, así que realicé un intercambio cultural. Pasaron las semanas y para mi sorpresa mi hermana me había encontrado junto a una expedición. Recuerdo lo histérica y feliz que estaba al encontrarme, así fue el primer encuentro oficial con otra diosa. Recuerdo que Celestia estaba igual de aterrada que tú, sobre todo por ver el tamaño de Agnolia, por lo que yo sugerí permanecer con los dragones para crear un tratado de paz entre los reinos, ya que ambas sabíamos que si Agnolia en algún momento decidía atacar Equestria sería su fin, pero mi hermana protestó como siempre y después de una larga discusión logré hacer que regresara con los ponis antes de que el caos se apoderara de ellos, y como no ocurría gran cosa durante la noche, Celestia no tendría problema en cuidar a los ponis. Después de todo ellos la adoraban. Al principio fue difícil. Todos me trataban como una criatura débil, de forma similar a la tuya, hasta que logré ganar su respeto. Pude averiguar mucha de su cultura, como su peculiar forma de recaudar información sobre los seres vivos para mantener el equilibrio del ambiente, o su extraña codicia por llevarse los tesoros de los pueblos que debían destruir, entre otras cosas. Realmente era una cultura fascinante, pero muy diferente a la nuestra. Luna observó a Spike para estudiar su reacción. ¿Por qué no había algo como la amistad entre los dragones? Fue su única pregunta. Ella suspiró. Entre los dragones predominaba el respeto y el compañerismo, que podría ser considerado como una amistad, pero solo se limitaban a su especie. Como sabrás, muchas especies forman vínculos con otras, en su mayoría por tratados y cosas por el estilo. Así las culturas y su población puede crecer y evolucionar, pero los dragones eran diferentes según lo que Spike me explicó. Agnolia autoexilió a los dragones de las otras especies para no generar interferencias o algún remordimiento cuando ella ordenara un reajuste de alguna especie. Es muy importante que comprendas esto, así que por favor suplico tu atención. Fue la misma Duilit Sparkle quien lo dijo en su presentación ante millones de ponis. La amistad está presente en cada criatura viva, solo es cuestión de encontrarla, repitió Luna llevando hasta él esas importantes palabras que él no pudo escuchar y que en este momento equivalía a un lago de agua fría en el desierto. Sentía una gran alegría por al fin haber escuchado esas palabras que Duilit había estado escribiendo y ensayando durante semanas, tomando como ejemplo los elegantes y sofisticados discursos de Celestia solo para sucumbir a la desesperación días antes de la presentación y decidir ser honesta y explicar con sus propias palabras, aun cuando no fueran igual de elegantes. Si tan solo hubiera escuchado esas palabras antes, las cosas podrían haber sido diferentes. Luna continuó al sentir como su aura cambió a una más positiva. Los rumores sobre los dragones entre los ponis se formaron a partir de sobrevivientes que lograron llegar a Equestria y donde relataron cómo estos demonios les arrebataron todo. En ese tiempo los dragones no eran comunes como ahora que pueblan las montañas de Equestria, así que, sin nadie que pudiera aclararlo todo, los rumores se establecieron y todos comenzaron a tener miedo, que aumentó con el pasar del tiempo.
Después de varios años logré convencer a Spike de acompañarme a Equestria con la aprobación de Agnolia, pero al llegar todo Canterlot junto todos los ponis entraron en pánico y hasta el ejército nos persiguió como ocurrió contigo. Su miedo fue tal que ni siquiera mi presencia pudo calmarlos. Ese día descubrí el monstruo que se oculta detrás de los ponis para enfrentar lo desconocido. Fue con la ayuda de Celestia que las cosas se callaron, gracias a que oscureció la ciudad de un segundo a otro con su magia, haciendo pensar a los ponis que lo había desterrado. Al parecer un grupo de perros diamantes llegó hasta mi hermana pidiendo su ayuda. Su aldea había sido destruida por los dragones porque habían descubierto una especie de brebaje que facilitaba su trabajo a la hora de extraer diamantes, pero envenenando los suelos y bosques cercanos. Mi hermana los ayudó y sus historias se unieron a la de otros sobrevivientes que emigraron a Equestria. Celestia estaba en completo pánico y no dejaba de pasearse de un lado a otro, y por más que le demostré y trate de convencerla de que no era un peligro, ella nunca me escuchó. Spike podía sentir la ira y el dolor brotar de ella, así como su cambio en el tono de voz. Ella había elegido escuchar a los residentes, a completos desconocidos antes que a mí su sangre. Exclamó con rabia. En ese momento decidí regresar con los dragones, no sabía por qué, simplemente no quería estar cerca de Celestia, y los ponis apenas si podían recordarme, por lo que no había problemas. Así pasaron 4 largos años en donde pude desarrollar muchos hechizos, fusionando mi magia con la de los dragones. Incluso acceder a este sueño o realidad es uno de los resultados de mis investigaciones y solo yo y él podemos entrar aquí. Starwill constantemente mandaba cartas por medio de magia pidiéndome volver al lado de mi hermana o regañándome, pero nunca lo escuché. No fue hasta que una guerra estalló entre los dragones causada por la repentina desaparición de Agnolia, dejando sin un líder a los dragones, que por muy sabios que fueran no tardaron en caer en el caos y la anarquía. Allí fue la primera vez que pude observar el resultado de romper la primera regla de ser una diosa. La especie encargada a su cuidado sucumbirá a la autodestrucción y el caos si en algún momento ella decidía abandonarlos, y fue lo que ocurrió con los dragones. Él y yo discutimos, dijimos cosas y así terminó todo entre nosotros. Yo quería ayudarlo, pero él insistía en que era peligroso para mí. Luna gritó frustrada y luego comenzó a llorar. Yo acepté, exclamó con profundo dolor. Yo debía haber luchado más, pero me dejé convencer fácilmente y me retiré, ¿sabes? Los dragones se unen por toda la eternidad con su compañera y siempre están juntos, pero yo lo abandoné. Se supone que debería haber estado a su lado. Y no me malentiendas, no teníamos una relación amorosa, ya que eventualmente él encontró a su compañera y tuvieron sus propias crías. Pero él me escogió, él decidió compartir sus conocimientos, su comida, tiempo y vida conmigo. Él, Spike, corrió para sujetar a Luna, quien se desmayó por un breve momento, y la sujetó antes de caer al suelo junto a su corona. Luna vio su corona y usando su magia la destruyó sin razón aparente. ¿Joven dragón, ha sido útil mi ayuda? Su tono de voz agotado y la forma en que lo dijo le hicieron pensar a Spike que ella estaba muriendo o algo así. Él rápidamente respondió que sí le había sido de gran ayuda, aunque parecía ser una respuesta dada a la desesperación. Algo le dijo a Luna que había algo de verdad en su declaración. Ella lo abrazó repentinamente mientras el hermoso cielo estrellado comenzó a agrietarse como si fuera de cristal, las flores se desprendieron del suelo y comenzaban a brillar a pesar de que la oscuridad que la consumía. ¿Qué pasa?, se preguntó Spike. Lo siento, mi dominio sobre el sueño se está terminando, respondió Luna antes de abrazarlo. Muchas gracias por recordarme lo que es la amistad. Ahora comprendo muchas cosas, susurró Luna antes de caer dormida en su propio sueño. Spike guardó silencio. No había nada más que pudiera hacer más que reflexionar y ver cómo el mundo se destruía y abría hacia la oscuridad de esta dimensión. Considerando todo lo que Luna le había contado, existía una mínima posibilidad de poder permanecer con las ponis, pero hay un factor secreto que él nunca había expuesto a nadie y que él aseguró que nada podía superar, ni siquiera algo tan fuerte como la amistad. Solo le quedaba la esperanza de que Luna respondiera a su pregunta. Pensándolo bien, él se frustró porque eso debió haber sido lo primero que debió preguntarle a Luna en primer lugar. Él suspiró al recordar una importante reprimienda de Luna, y era algo que nunca había considerado aún cuando la propia Duilig lo mencionó en una ocasión. ¿Acaso no confías ella? Por supuesto que él confiaba en Duilig con su propia vida, pero él tenía sus razones para no contarle nada. Nunca imaginó que ella pudiera considerar esto como alguna clase de desprecio. Dirigió su mirada a la corona destrozada de Luna y luego a ella y decidió seguir su determinación.
Había dejado a un lado su orgullo como princesa, como sabia y como una de las criaturas más poderosas de la tierra para abrir su corazón a él. Tomando su decisión agradeció a Luna mientras la apretó más hacia su cuerpo a medida que la oscuridad los consumía, aumentando así su miedo de que las horribles visiones que le habían atacado regresarán, pero en esta ocasión llegaron solo recuerdos e imágenes de tranquilidad y alegría en su mayoría, representando una fiesta de pinquepié o disfrutando del tiempo con sus amigas. Momentos antes que Spike fuera consumido por este mundo, una pluma lavanda cayó cerca de él y al atraparla pudo ver que ésta tenía escamas en la zona central y un borde violeta oscuro, así que curioso miró al cielo donde los últimos rayos de luz provenían de lo que parecía una cutie mark. No pudo distinguir bien su forma, pero parecía tener forma de una estrella rodeada por alguna figura circular y brillando con una intensa luz azul marino entre las nubes. No lo sabía, pero él había sido testigo de la manifestación visual de la magia de la amistad, aquella que protege el corazón de la oscuridad aun cuando éste sea rodeada por el dolor y la tristeza. De Sati, a pesar de la desaparición del sueño de Luna, los miles de pétalos continuaron bailando entre las millones de torres del paisaje, brillando como estrellas entrando en otros sueños. Uno de estos pétalos llegó más lejos y alto que el resto para descansar en las garras de una criatura que había estado observando todo. Con esto nuestra deuda está saldada, Pony. De repente el pétalo ardió intensamente en las garras de la criatura, revelándolo como un gran dragón morado atado por 12 cadenas doradas que se extendía por todo su gran cuerpo, solo dejando libre la garra con la que sujetaba el pétalo, incinerándole, y de la cual colgaban restos de cadenas que habían perdido su brillo y yacían esparcidas por el suelo de la plataforma, adornada únicamente con un reconocible símbolo. Un intenso sol rodeado por la mitad de una estrella. Pero ya es tiempo de recuperar lo que originalmente me pertenece, lo que es por derecho mi derecho a vivir y existir. Mi lugar en este mundo. Rugió con una inconfundible voz para todo aquel que pudiera escucharlo en la oscuridad. El dragón se levantó y se asomó lo más que pudo por el borde de la plataforma, donde con sus agudos ojos esmeralda podía ver con claridad el corazón de Spike en la plataforma de su torre. Es tiempo de que este impostor desaparezca. Habitación de Luna. Luna despertó en su habitación descansada con una gran sonrisa en su rostro. Hacía mucho que no tenía un sueño tan pacífico y profundo como ese que ni la explosión de la cocina, debido al supuesto pastel de Duilig, podría interrumpir. Mientras estiraba sus patas se dio cuenta que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, exponiendo los últimos rayos de luz anaranjada reflejada en la nieve de su ventana. Con un gran suspiro se dispuso a ir a ver cómo seguía Spike para luego cumplir con sus deberes, pero se detuvo al ver su pezuña izquierda. Marcas triviales que formaban varios símbolos se extendía un poco más allá de su rodilla. El hechizo debió desactivarse mientras dormía. Concluyó y luego volvió a ocultar su marca con magia. Esta marca era la prueba de su unión con Spike y los dragones, y al estar hecha con fuego sería algo que no podía borrar de su cuerpo, así que se vio obligada a ocultarla para evitar preguntas por parte de Staruillo Celestia. Con un rápido movimiento su marca desapareció, así que se dispuso a salir a trabajar cuando se vio al espejo y notó que le faltaba su corona, que buscó en pánico pensando que realmente la había destruido, pero se encontraba en su cama entre las sábanas. Cuando la tomó se miró al espejo y luego de unos momentos la colocó en la mesita junto a su collar, admirándose literalmente desnuda. Era gracioso para ella lo diferente que lucía sin sus símbolos reales, pero ya no podía usarlos más. Al recuperar sus recuerdos y descubrir la magia de la amistad, ella aceptó que ya no era una princesa, su tiempo había pasado y esa corona se había convertido en el signo de un monstruo. Los ponis no la querían como una princesa y sentía que sus obligaciones con ellos se habían terminado con su expulsión. Pasó los últimos años tratando de recuperar el lugar que el tiempo se encargó de dar a Celestia. Había perdido mucho tiempo actuando como una princesa. Esto no significaría que abandonaría su trabajo o a su hermana, significaba que ella actuaría a su manera, ayudando a todo aquel que requiera su ayuda, no para ganar el amor por una princesa, sino para ganar el aprecio y confianza de ellos como su amiga. Sospecho que esta podría ser la razón del comportamiento de Celestia. Cual fuera la razón, ella había tomado su decisión y para probarlo ya no usaría más su corona ni ocultarla más su marca.
vistiendo una elegante y hermosa bufanda azul con hermosas gemas y bordados que hacían referencia a la noche. Ella atravesó el umbral de la puerta que la conduciría al nuevo mundo donde ella acababa de renacer, todo gracias a Spike, quien con su determinación le demostró que siempre habría un lugar en el mundo para todos, solo era cuestión de encontrarlo sin importar qué oscuro o loco que este se volviera, y a pesar de que sobre ella se encontraba el arrepentimiento de aquellos a los que causó dolor y a los amigos que nunca más vería, esto no causó ningún mal a su nueva reencarnación, al contrario, ella decidió convertir este pesar en combustible para cuidar de sus descendientes y mantener vivas sus ideas en este nuevo mundo con la esperanza de que algún día podría llegar a estar en paz con ellos. Por último sonrió y esperó poder terminar su charla con Spike cuando terminara su trabajo esta noche con una gran sorpresa para él.